Oyentes, amigos de nuestra capilla Fidelidad, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Garzón y hoy estaremos en Levítico capítulo 14. Señor, Padre Celestial, habla a nuestros corazones, permítenos atesorar tu palabra, vivir en ella, Señor, ser transformados por medio de su poder, de tu Espíritu Santo, y que nuestra vida no sea la misma, Señor, después de escuchar todo lo que tienes que hablarnos a través de ella. Llénanos de ti y transfórmanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. He titulado este devocional Dios no puede ser burlado. En los capítulos anteriores veníamos viendo las leyes acerca de la lepra, los animales limpios e inmundos en el capítulo 11, la purificación de una mujer después de dar a luz, capítulo 12. Iniciamos las leyes acerca de la lepra, capítulo 13 y ahora el capítulo 14. También están las impurezas físicas, el capítulo 15, la inmoralidad, el 18 y muchas más cosas que nos hablará el Señor. Hoy estaremos en la ley acerca de toda la plaga de lepra y de tiña, nos dice el verso 54 de este capítulo 14. La lepra del vestido y de la casa, el versículo 55. Acerca de la hinchazón, la erupción y la mancha blanca, versículo 56, de lo cual ya nos habló Sebastián en el capítulo anterior. La ley tocante a la lepra, el versículo 57. Y en este capítulo estaremos viendo el leproso cuando es limpiado, nos dice el verso 2. Aquí el bosquejo está dado en tres partes, del verso 1 al 7, cuando la lepra se limpia en la persona, versos 8 al 32 en los vestidos y de los versos 33 al 53 en la casa. Inicialmente vemos una serie de acciones comunes. Lo primero que se debía hacer cuando se presumía o cuando la persona tenía la lepra y se presumía que estaba limpia, era que debía ser traída al sacerdote, nos dice el verso 2. Debía ser examinado fuera del campamento, nos dice el verso 3, y se debían hacer unos sacrificios y rituales de purificación y limpieza en el verso 4 en adelante. En las personas, inicialmente cuando aparecía la lepra, se hacían estos rituales, se debían traer 2 avecillas vivas al sacerdote, limpias, con madera de cedro, con grana y con hisopo, nos dice el verso 4. Una de ellas se debía matar sobre barro, sobre un vaso de barro, dice el verso 5, y la vecilla viva debía ser con grana e hisopo, mojada con la sangre de la vecilla muerta sobre las aguas corrientes, dice el verso 6. Luego debía ser rociada 7 veces sobre el que se purifica y sería declarado limpio. Luego se soltaría la vecilla viva, dice el verso 7. En medio de estos rituales aparecen unos verbos o unas palabras que quiero que vayamos nosotros notando. Lo primero es que habla de limpieza, porque al final dice y será limpio. Luego nos habla también de purificación y también nos habla de querer sobre nosotros traer esa completa limpieza y esa completa purificación. En cuanto a los vestidos, desde los versos 8 en adelante, las personas que estaban involucradas debían hacer unas acciones y el sacerdote otras. La acción de las personas, en el verso 8, es que el que se iba a purificar debía lavar los vestidos y raer todo su pelo, lavarse con agua y será limpio. Verso 8 vuelve y aparece y será limpio, habla de limpieza. Luego estará o morará 7 días fuera del campamento, raerá todo pelo de la cabeza, la barba, las cejas, todo pelo, y nuevamente se lavará sus vestidos, lavará el cuerpo con agua y será limpio. Sigue apareciendo en el verso 8. Luego el día octavo, tomará 2 corderos sin defecto y un cordero y una cordera de un año sin tacha. Traerá 3 décimas de flor de harina y un log de aceite, y será una ofrenda amasada con el aceite, dice el verso 10. Y aquí empieza la acción del sacerdote a partir del verso 11. El sacerdote presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego el sacerdote tomará un cordero, el cual ofrecerá por la culpa, lo degollará en el lugar donde se hacía el holocausto, dice el verso 13. El sacerdote tomará de la sangre del cordero sacrificado de la víctima y lo pondrá en el lóbulo derecho, en el pulgar derecho y en el pulgar del pie derecho de la persona que se va a limpiar. Lóbulo derecho, pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho. Y lo habíamos explicado en anteriores capítulos. Esto tiene un significado espiritual y es que cuando tú y yo recibimos al Señor Jesucristo, somos nuevas criaturas, ya no oímos igual que antes, ya no accionamos igual que antes y ya no caminamos igual que antes. Ahora vamos hacia glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y esto representaban el antiguo pacto.
Luego el log de aceite era puesto en la palma izquierda del sacerdote, era mojado con el dedo derecho del sacerdote en el aceite que tenía con su mano izquierda y esparcía 7 veces el aceite delante de Jehová, nos dice el verso 16. Lo que quedaba del aceite en la mano del sacerdote lo ponía en el lóbulo, en el pulgar y en el pie, encima de la sangre que ya había sido puesta. Verso 17. Y recordemos que el aceite nos habla del Espíritu Santo, el cual es dado cuando nosotros creemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El aceite que queda en la mano será puesto sobre la cabeza del que se purifica, verso 18. Y el sacerdote entonces hará expiación delante de Jehová. Todos estos sacrificios debían ser hechos para la purificación de los vestidos. Posteriormente degollaría el holocausto, verso 20. Previamente haría la expiación, del verso 19, y aparece el término nuevamente, y será limpio. Y como nos lo explicaba Alan en el capítulo 12, no había ninguna excusa ni ninguna barrera social. El que fuera pobre y no tuviese para llevar estos animales debía llevar 2 tórtolas o 2 palominos, dice el verso 22. Y nuevamente el sacerdote haría la expiación por la culpa, el aceite y el holocausto hasta el verso 32. Cuando ocurriese en la casa la lepra y se presumiese limpia, desde el verso 33 dice que habló nuevamente Jehová a Moisés y Aarón y le daría aviso al sacerdote, verso 35, la casa debería ser desocupada por orden del sacerdote y el ex sacerdote entraría a examinarla, verso 36. Si en las paredes aparecen manchas verdosas o rojizas y parecerían más profundas que la superficie, cerrará la casa por 7 días, dice el verso 38. Y si esta mancha se extendería, arrancará las piedras y las echará fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Versos 39 y 40. Al raspar la casa por dentro, derramará ese barro y será recubierto por otro barro, dice el verso 41. En el verso 42 y 44, si la mancha reapareciere, será considerada lepra maligna y esa casa será considerada inmunda. También se derribaría la casa y si alguien comió, durmió, tendrá que lavar sus vestidos si tuvo contacto con esa casa, dice el verso 45 al 47. El verso 48 dice que si entrare el sacerdote y la examinare y no tuviese manchas, la casa sería declarada limpia. Y nuevamente aparece esa palabra limpieza. En los versos 49, los sacrificios que ofrecía el sacerdote con 2 avecillas, con madera de cedro, con grana y con hisopo. Nuevamente rociaría la casa 7 veces, verso 51, y haría la expiación por la casa. Y aparece otra vez esta palabra, será limpia la casa, verso 53. ¿Cuál es la aplicación de este capítulo, amigo y hermano? Y es que el Señor quiere que usted y yo seamos declarados limpios delante de Él. Él quiere que usted y yo seamos limpios, sin pecados, sin culpa, que seamos reconciliados y purificados, reconciliados con el Padre y purificados con Dios. Es el deseo del corazón de Dios. El Señor Jesucristo quiere limpiar, reconciliar y purificar tu vida. Por eso vino por nosotros. La palabra que más aparece, o una de las palabras que más aparecen en este versículo, en este capítulo, es el sacerdote. Recordemos que en el nuevo pacto, en Hebreos capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, es ese gran sumo sacerdote, es la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote perfecto que limpia tus pecados y los míos. Como conclusiones de este devocional, nadie puede ni podrá engañar al Señor. La palabra o la frase que más apareció más de 9 meses del sacerdote es que lo hace delante de Dios. En muchos versículos aparece esa frase, tal vez fue la que más llamó mi atención. Versos 11, 12, 16, 18, 23, 24, 27, 29, 31, etc. Todo se hace delante de Jehová. Nadie podrá engañar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestra primera aplicación es esa. En el verso 57 termina concluyendo el capítulo diciendo, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo es limpio. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amigo y hermano, si tú no conoces al Señor Jesucristo, no has sido a través del arrepentimiento a la persona del Señor, o has sido pero estás en la práctica activa de un pecado, o has dejado al Señor Jesucristo, entonces Dios lo sabe, así tú creas que no es así. Dios lo sabe todo. La segunda conclusión es que solo en la persona del Señor Jesucristo hay limpieza completa del pecado, hay purificación
y hay reconciliación con el Padre, purificación continua de nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Esta es la segunda conclusión. Solo en la persona de Jesucristo hay limpieza completa. Ya no tienes que ir a unos rituales, ya no tienes que conseguir tórtolas, animales, holocaustos. Simplemente caer de rodillas y pedir perdón al Señor Jesucristo, y Él limpiará completamente tus pecados y permanecer en Él hasta el final. Y como tercera y última conclusión, la hipocresía, la apostasía y la incredulidad no deberían ser opciones acogidas por ningún ser humano delante de un Dios perfecto. Si tú notas, una de las frases que más aparece acá es: lo harás 7 veces el séptimo día, y esto se refiere a la perfección de un Dios. El Salmos 18:26 nos dice: limpio te mostrarás para con el limpio y severo para con el perverso. Amigo y hermano, no que la hipocresía, la incredulidad y la apostasía no sean una alternativa en nuestras vidas, sino rendirnos completamente al Santo de los Santos, que ha venido o que vino a limpiarnos, purificarnos y reconciliarnos con el Padre. Señor, gracias por lo que nos hablas a través de este devocional. Queremos ser genuinos delante de ti y te necesitamos, Señor. Ayúdanos cada día en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Maravillosa semana para todos.